Bienvenido al curso La fe en Cristo empieza aquí a la lección 2. En la primera lección aprendimos acerca de lo que es el fundamento de ser un cristiano. Y lo que vimos es que no tiene nada que ver con cierta identidad en alguna iglesia, ritos, ceremonias o tradición, o alguna identidad que alguien ha creado, sino tiene todo que ver con el Evangelio, es decir, las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que nosotros tenemos pecado y merecíamos ir al infierno, pero las buenas nuevas es que Cristo no nos deja en esa condición, sino que decide venir a esta tierra, morir por nuestros pecados, para que de esa manera ofrecernos la vida eterna. Y ahora que tú ya has aceptado a Jesús, lo reconoces como tu único Salvador personal, la pregunta naturalmente que quizás sale o que yo te voy a ayudar a hacer es, bueno, ahora que soy salvo, ¿qué sigue? Y eso es lo que vamos a ver en esta lección. Ahora, como ya te dije, vamos a ver acerca de la iglesia. Pero la iglesia, yo sé que cuando hablamos de la iglesia, de la misma manera puede haber muchos prejuicios. Puedes tener un concepto preconcebido para ti de lo que es iglesia, basado quizás en tus previas experiencias, de lo que has escuchado de tus amigos o quizás en las noticias o lo que te contaban que eras cuando eras chico. Pero en este curso quiero ayudarte o pedirte a que reconsideres. Ok, todos tenemos ideas y conceptos y opiniones de lo que es la iglesia, pero el propósito de este curso y la razón de por qué tú estás aquí conmigo no es porque quieres saber lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Y aquí nosotros en la Iglesia Jardines es precisamente eso lo que tratamos de lograr, de volver a los primeros pasos, entender la Biblia y ser ese tipo de iglesia. Ahora, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es, por ejemplo, la gente dice, no, es que en esa iglesia hacen esto, ¿no? La iglesia no es una cultura. La iglesia no es una identidad que nosotros mismos nos formamos para nuestra iglesia. Ahora tenemos una identidad local, se llama Iglesia Bautista Jardines del Sur, pero no es una iglesia, no es un edificio, no es una cultura, no es una serie de cosas que hacemos. La iglesia, por definición, quiere decir una comunidad de creyentes. Es un grupo apartado para el Señor. Es una comunidad de creyentes, de personas. ¿Para qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta comunidad de personas? Bueno, para que podamos juntos crecer, aprender y obedecer a Dios. Entonces, en esta lección, quiero que exploremos juntos por qué es importante congregarse, aprender la palabra de Dios, adorar juntos y también tomar el primer paso de obediencia, que es el bautismo. Entonces, vamos a comenzar. La importancia de congregarse. En primer lugar, debemos de congregarnos para crecer juntos. Ahora, lo más natural es, por ejemplo, tú ya, si es que tienes el deseo de conocer más, no de la religión del cristianismo de los bautistas, sino ¿qué dice Dios? ¿Quieres conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres entender a Dios? Bueno, puedes hacerlo tú solo, pero el plan de Dios es que ahorita te unas a una iglesia. Lo que yo recomiendo es una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, no que impongan diferentes tradiciones, lo que ya habíamos hablado. Y si vives en el área del Valle, con mucho gusto quiero que nos acompañes aquí cerca del Metro Zapata. Pero la importancia de congregarse es para que podamos crecer juntos. ¿Ok? La Biblia nos enseña que no fuimos diseñados para vivir una vida cristiana solos. Somos seres sociales, ¿no? Seamos cristianos o no, y tú lo sabes bien, somos seres sociales. Y desde el principio Dios quiso que tuviéramos una comunidad. Y la extensión de eso en este tiempo, en nuestra generación, es la iglesia. La iglesia entonces es una comunidad de cristianos que conocen a Dios, que aman a Dios y quieren crecer espiritualmente, quieren conocer más lo que la Biblia enseña. Quiero que me acompañes, si tienes tu Biblia, a un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 10. Okay, Hebreos capítulo 10,
versículos 24 y 25. Y quiero que escuches lo que Dios nos dice. Dice, y considerémonos unos a otros. ¿Notas lo que dice? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, y ahorita vamos a leer el versículo 25. Entonces, aquí se nos anima, la importancia es que debemos estar en un ambiente donde podamos experimentar el amor de Cristo en otras personas, donde podamos apoyarnos, dice, en amor y en las buenas obras. Entonces, la iglesia es un lugar donde tú puedes venir y ver a otros cristianos, puedes aprender de ellos, puedes aprender con ellos pueden aprender de ti. Entonces es un lugar donde mutuamente estamos aprendiendo, queremos conocer mejor a Dios, tenemos este ambiente donde al menos sabemos que todos amamos a Dios y que la mayoría han recibido a Cristo como nuestro Salvador. Por eso el versículo 25 del mismo capítulo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, el contexto, es decir, el por qué el escritor escribió esto, es importante, pero no lo vamos a ver en esta lección. Pero sí nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos una vez más, exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, el reto que Dios nos da, quizás ahorita dices que yo no conozco nada, no sé ni por dónde comenzar. Bueno, por eso es que necesitas una iglesia donde puedes aprender de otros, hacerles preguntas, conocer al pastor. Entonces necesitamos congregarnos para crecer juntos. ¿Okay? Entonces en la iglesia encontramos a otros creyentes que nos animan, que podemos aprender acerca de la vida cristiana. Podemos aprender el ejemplo de los demás y apoyarnos en tiempos también de necesidad. Entonces, piensa en la iglesia como un lugar donde puedes aprender de quienes ya han recorrido el camino antes que tú. Ahora, no todos, ¿verdad? Pero seguramente hay algunos que van a ser de ejemplo para ti en tu vida cristiana. Quizás algunas cosas que estés enfrentando, otros ya lo enfrentaron y tú puedes preguntarles, oye, desde la perspectiva bíblica, ¿cómo hiciste con esto? ¿No? ¿Qué debo de hacer aquí? ¿No? Entonces, esa comunidad es extremadamente valiosa para que tú puedas crecer junto con nosotros. Yo sigo creciendo, pero parte también de mi crecimiento, yo necesito a los hermanos de la iglesia y nos llamamos hermanos. Bueno, eso la Biblia nos enseña, después lo veremos, y yo necesito de otras personas también, entonces igual que tú. Así que esa es la primera razón del por qué congregarse es importante. Número 2, la segunda razón del por qué congregarse es importante es para escuchar las enseñanzas bíblicas, escuchar enseñanzas de la palabra de Dios. La iglesia entonces también es un lugar donde Dios nos alimenta espiritualmente. Ahora, después tengo otro curso que se llama curso de inducción, pero ese curso lo doy en persona aquí en la iglesia, así que yo te animo a que al terminar este curso también tengas parte en ese curso. Y ahí hablamos un poco más acerca de la iglesia, del fundamento, y también enfatizamos que el domingo no es el único día cuando Dios quiere hablar contigo, donde tú puedes escuchar de Dios, sino que durante la semana tú puedes abrir la Biblia y escuchar y leer, ¿verdad? Y conocer más. Pero el domingo es un tiempo especial porque es un día donde Dios habla a través de un siervo que él ha escogido, en este caso el pastor, y Dios le da un mensaje al pastor para la iglesia. Entonces, de una manera personal recibimos un mensaje, podemos estar en constante comunión con Dios a través de la palabra de Dios, pero en la iglesia es donde podemos escuchar ya mensajes, digamos, digeridos, ya con aplicaciones bien explicadas, para que te pueda ayudar en tu vida cristiana. Quiero que vayas conmigo, si tienes una Biblia, a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 17. Dice lo siguiente, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. No fue producto humano, sino que fue inspirado por Dios. Dice, y útil para enseñar, tiene utilidad, no es en vano. Dice, la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar, es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir. Es decir, para decirnos en qué estamos mal, para decirnos cómo podemos cambiar y para enseñarnos cómo podemos seguir haciendo las cosas correctamente. Entonces, la palabra de Dios dice que es útil y es vital, entonces, al menos escuchar la enseñanza, que es explicada, expuesta cada domingo por el predicador, para que tú puedas entender mejor quién es Dios, cómo es que Dios te invita a que vivas tu vida cristiana y también cómo puedes enfrentar pruebas y dificultades según las enseñanzas de la palabra de Dios. Jesús mismo enseñaba a las multitudes y sus discípulos, enseñándonos que debemos de estar constantemente aprendiendo. Así que esa es la segunda razón del por qué congregarse es importante, para que estés expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, congregarse es importante para crecer juntos, congregarse es importante para escuchar la enseñanza bíblica y en tercer lugar es importante para adorar a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Ahora, aquí es la parte donde si no has ido a una iglesia, vas a decir, ¿por qué cantan esos cantos que yo no conozco? ¿Por qué cierran sus ojos si uno habla y todos dicen cosas como amén? ¿No? Bueno, todo eso es parte de lo que la Biblia nos enseña como adoración. Ahora, ¿qué es adoración? Adoración es la respuesta natural en gratitud. Adoración no es porque queremos que Dios me bendiga más, ¿verdad? Adoración es una respuesta natural, es decir, Señor, gracias. En Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Mira, nota que Dios dice que existen adoradores que debemos de adorar. Adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Okay? Entonces dice, Dios busca adoradores verdaderos. Entonces, es importante que nosotros pasemos tiempo adorando a Dios. Entonces, ¿qué es adorando? Bueno, si tienes curiosidad acerca de un poquito más profundizar bíblicamente qué es adoración, después podemos hablar un poco más acerca de eso. Pero básicamente la adoración nos ayuda a nosotros como creyentes a enfocar, no en nuestros problemas, en nuestras metas, sino enfocarnos en Él. Poner nuestra atención en Él, recordar lo bueno que Dios es, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la fidelidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Okay? Varias maneras. Primero, cantamos. Entonces, los domingos, los cantos apuntan para glorificar a Dios. Nos recuerdan la obra de Cristo, nos recuerdan la fidelidad de Cristo. Y hay algunos cantos que nos retan como cristianos porque nos recuerdan de la fe, de la oración y del amor que debemos de tener los unos por los otros. Entonces cantamos, oramos. Normalmente para mantener el orden, normalmente el pastor, el que esté delante, ora y en conjunto y los demás nos acompañan en el corazón. Entonces oramos para decirle gracias a Dios, para pedir a Dios que bendiga el tiempo de adoración juntos y también a través de eso declaramos su gloria y como ya lo habíamos visto, escuchamos la palabra de Dios y al escuchar nosotros tratamos de responder. Si hay algo que entendimos espiritualmente, el reto es, al final de la enseñanza tenemos un tiempo donde tú podrás reflexionar, meditar en lo que escuchaste y si algo Dios te dio entendimiento, el reto es que tú tomes una decisión a hacer lo que la Biblia te está pidiendo, lo que Dios te está pidiendo. Entonces, de esa manera también adoramos. Entonces, cuando adoramos, reconocemos a Dios como el centro de nuestra vida. La adoración nos une como iglesia y nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre nuestras prioridades. Entonces, congregar es importante para crecer juntos. Congregar es importante para escuchar la enseñanza. Congregarnos es importante para adorar a Dios. ¿Okay? Ese es el lugar y eso es una de las primeras cosas que Dios te pide. Así que, ¿qué sigue?
congregarse. Y por último, ese es el reto para que tú des, después de la salvación, el primer paso de obediencia. ¿Cuál es el primer paso de obediencia? Es decir, en la Biblia, en varios pasajes, ¿cuál es el patrón que aprendemos donde los verdaderos cristianos, que ellos hicieron después de su salvación? Y eso es el bautismo. Entonces, por último, la razón del por qué debemos de congregarnos es para participar en el bautismo. Entonces, después de recibir a Cristo, este es el primer paso de obediencia, el bautismo. El bautismo, ¿qué es el bautismo? ¿Nos salva? No, no salva el bautismo. Es una demostración de tu fe en Jesús. Es una manifestación externa de la decisión interna que tú ya hiciste. Por ejemplo, yo tengo mi anillo de bodas. El yo ponerme el anillo no me casa con nadie, pero el anillo definitivamente es una demostración externa, una manifestación de que ya soy alguien casado. De la misma manera, el bautismo no te salva, pero es la manifestación pública de la decisión que tú ya hiciste de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Vamos a Mateo 28. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Mateo 28. Ok, Mateo 28, versículos 19 y 20. Te lo voy a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, con el poder de Jesús, dice, ¿qué debemos de hacer? Ir y haced discípulos. Dice ir, hay que esparcirnos. Por eso esta iglesia existe aquí en México, porque alguien desde este primer siglo fue. Dice, haced discípulos. Ese es el mandato, hacer discípulos, seguidores de Jesús, a todas las naciones. Pero ¿cuál es el primer paso? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, bautizándolos. Entonces, el primer paso es, para ser discípulo, es el bautismo. Este es el primer paso de obediencia. El bautismo también es por sumergimiento, porque simboliza la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo en tu bautismo. Si quieres, puedes leer esto un poco más en Romanos 6:4, pero no lo vamos a leer aquí. Una vez más, el bautismo no te salva, pero es una expresión importante de obediencia a Dios. Es tu forma de decirle al mundo, dar testimonio públicamente de que tú ya has recibido a Jesús y que estás dispuesto a seguir sus pasos, querer entender, obedecer y aprender más de Jesús. Entonces, si no has sido bautizado y si estás en el área y si ya eres salvo, te animo a que vengas a la iglesia. Por eso es importante congregarte y hables conmigo. O habla con cualquiera de los hermanos y yo creo muchos de ellos podrán dirigirte hacia el lugar correcto. Así que esa fue la lección 2. ¿Qué sigue después de la salvación? Congregarse. Entonces, hemos aprendido que hay que tener una parte en la iglesia. Entonces, esa es la iglesia. Es un lugar donde todos adoramos juntos, crecemos juntos, escuchamos la palabra de Dios y donde tú puedes dar tu primer paso de obediencia. Recuerda, la vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento. Por eso Dios quiere que tú estés rodeado de una comunidad que aman a Dios y que espero que amen también a los demás. Y también cuando estés en situaciones difíciles, tengas una comunidad en quien te puedas apoyar. Gracias por acompañarme en esta clase. Que Dios te bendiga. Te veo en la siguiente lección.